Durante años, creí que todo era parte de mi imaginación, hasta que vi con mis propios ojos cómo la puerta que nadie usaba empezaba a abrirse sola a las 3:17 de la madrugada. No supe si escapar o quedarme para descubrir qué me estaba esperando del otro lado. Desde pequeño siempre supe que esa casa tenía algo raro. Mis padres la compraron barata. Decían que era por estar lejos del pueblo, pero yo sabía que había otra razón. En la planta de arriba había un cuarto que jamás se abría. Decían que estaba vacío, que era solo un trastero, pero todas las noches, exactamente a las 3:17, se escuchaba cómo el picaporte giraba lentamente. Nunca terminaba de abrirse, solo el sonido metálico, como si alguien del otro lado lo intentara con mucho cuidado. Les pregunté varias veces si escuchaban eso. «Debes estar soñando», decían, pero yo sabía que no. Incluso me levantaba, cruzaba el pasillo a oscuras y me quedaba frente a la puerta. Podía oír claramente cómo se detenía apenas me acercaba. Nunca la abrí. No sé si por miedo o porque una parte de mí sabía que no debía hacerlo. Mi perro, Rocky, era el único que también lo notaba. Dormía siempre junto a mi cama, pero justo a esa hora se incorporaba, gruñía mirando la puerta y a veces se escondía debajo de la cama. Lo hacía sin que yo dijera nada. Eso me confirmó que no estaba loco. No eran sueños. No era mi imaginación. Algo estaba ahí. Una madrugada, me armé de valor. Puse una silla frente a la puerta y esperé. Quería ver si realmente alguien intentaba abrir. Las agujas del reloj se acercaban a las 3:17. La casa estaba completamente en silencio. Solo se oía el tic-tac. Cuando finalmente llegó la hora, el pomo giró. Esta vez lo vi con mis propios ojos. Despacio, con una lentitud casi burlona, como si supiera que lo estaba mirando. Me congelé. No pude moverme. Fue apenas un cuarto de vuelta y luego se detuvo. El pomo volvió a su posición con un pequeño clic. Me quedé allí por horas. Cuando amaneció, bajé corriendo y les dije a mis padres lo que vi. Se miraron entre ellos en silencio. Luego mi madre solo dijo: «Esa puerta, no deberías quedarte cerca de ella». Después de esa noche frente a la puerta, empecé a sentirme raro. No sé explicarlo bien. Era como si el ambiente en la casa se hubiera vuelto más pesado, más incómodo, como si algo invisible estuviera siempre mirando, respirando cerca. Había silencio, sí, pero no el silencio normal. Era uno de esos que te hacen sentir nervioso, como si algo fuera a pasar en cualquier momento. Mi mamá empezó a poner velas por toda la casa, en la cocina, en las ventanas, incluso en el pasillo, cerca de esa puerta. Cuando le pregunté por qué lo hacía, solo me dijo: «La luz protege». Así, como si fuera obvio. No quiso decir nada más, y cuando insistí, me cambió de tema. Ahí me di cuenta de que ella también tenía miedo, aunque lo negara. Las pesadillas empezaron esa misma semana. Siempre soñaba lo mismo. Estaba parado frente a la puerta, de noche, y del otro lado se escuchaban unos golpecitos suaves, como si alguien con las uñas estuviera tocando. Pero lo que me daba verdadero miedo no eran los golpes, era un susurro, una voz tan bajita que no entendía lo que decía, pero sabía que era una voz, y esa voz no paraba. Una mañana me desperté con una sensación rara en el brazo. Me miré y tenía unas marcas rojas, como rasguños finitos. Al principio pensé que yo mismo me los hice mientras dormía, pero al día siguiente me salió otra marca, y esta vez parecía como si alguien me hubiera tocado con un dedo largo, delgado. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Intenté grabar lo que pasaba. Dejé mi celular grabando toda la noche frente a la puerta, sin decirle a nadie. Cuando lo escuché al día siguiente, casi se me cae de las manos. A las 3:17 exactas, se escucha el típico clic del picaporte. Y luego, muy bajito, se escucha una voz. Dice mi nombre. 2 veces, sin emoción. Solo lo dice, como si supiera que yo estaba escuchando. Se lo mostré a mis papás. Mi papá me quitó el teléfono de las manos y borró el audio sin decir una sola palabra. Después me gritó, me dijo que no volviera a acercarme a esa puerta. Mi mamá, en cambio, no dijo nada.
Solo empezó a llorar bajito. Yo no entendía nada, pero ahí supe que ellos sabían lo que pasaba, solo que no querían contármelo. No sé exactamente por qué lo hice, tal vez por curiosidad o por pura desesperación. Mis papás no querían hablar del tema, hacían como si nada pasara, pero yo ya no podía más. Esa puerta me tenía mal. Cada noche era lo mismo, el clic suave del picaporte, el murmullo apenas audible y esa sensación, esa presencia al otro lado. Esa madrugada me desperté antes de la hora. Eran las 3:10. No porque sonara una alarma, sino porque sentí algo, como si alguien me hubiera llamado sin hablar. Me levanté en silencio, agarré una linterna y caminé hacia el pasillo. Rocky, mi perro, venía detrás de mí, pero se detuvo de golpe justo a la mitad. Se quedó mirando la puerta, quieto. No ladró, no se movió, solo temblaba. Yo seguí solo. Cuando llegué frente a la puerta noté algo distinto. Esta vez no estaba cerrada del todo. El picaporte ya estaba girado, como si alguien lo hubiera movido por dentro. Me quedé quieto unos segundos, con el corazón latiendo a 1000, y entonces, sin pensarlo demasiado, empujé. La puerta se abrió muy despacio, haciendo un crujido largo, como si no se hubiera abierto en años. Lo primero que sentí fue el frío. No era un cuarto común, el aire era denso, pesado. Apunté con la linterna, pero la luz apenas iluminaba lo que tenía frente a mí. No había muebles, ni cajas, ni ventanas, solo oscuridad y un olor raro, como humedad vieja mezclada con algo metálico. No sabría decir si era óxido o sangre. Di un paso adentro con cuidado. El piso crujió bajo mis pies. Miré hacia atrás por reflejo, pero Rocky ya no estaba. Todo estaba en silencio, hasta que escuché algo. Un murmullo muy bajo, como la voz de un niño hablando solo en la oscuridad. No entendía lo que decía, pero era constante, repetitivo, casi hipnótico. Y de pronto, la linterna parpadeó. En una de las esquinas del cuarto, algo se movió. No vi bien qué era, solo una sombra, algo que se apartaba de la luz. El murmullo se detuvo, y entonces, justo frente a mí, se escuchó una respiración, larga, profunda, como si algo estuviera ahí, tan cerca, esperando que yo hiciera el siguiente movimiento. Ya no estaba del otro lado, estaba acá, adentro de la casa, conmigo. Esa idea me dejó paralizado. No supe qué hacer. No sabía si levantarme, si salir corriendo, o si quedarme quieto y fingir que nada había pasado. Pero en el fondo, sabía que ignorarlo no iba a cambiar nada. Pasaron minutos, quizás una hora. El sol empezó a asomar y con él, el ambiente se volvió más cálido. El miedo, sin irse del todo, se escondió. Me levanté como si nada. Fui al baño, me lavé la cara y bajé a desayunar. Mi papá estaba en la mesa tomando café. Me miró de reojo sin decir nada. Yo tampoco hablé, pero noté que él también tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido. Algo en su mirada me confirmó lo que ya sospechaba. Él también lo había visto. Durante el día, las cosas siguieron moviéndose. Pequeños detalles, la televisión encendiéndose sola, las luces parpadeando, puertas que se cerraban aunque no había viento. Cosas que podrían parecer accidentes si no pasaran todas juntas. Y Rocky ya no subía las escaleras. Se quedaba abajo, lloriqueando. Cuando intenté cargarlo para llevarlo conmigo, se me escapó. Se escondió debajo de la mesa y no salió en toda la tarde. Esa noche decidí grabar de nuevo, pero esta vez en mi habitación. Puse el celular apuntando a la puerta, lo apoyé sobre la cómoda y dejé la pantalla encendida. Me acosté, sin hablar, sin moverme, esperando. A las 3:03 exactas se escuchó algo en el pasillo. Pasos, lentos, pesados. No se veían en la cámara, pero se escuchaban clarito. Y después, 3 golpes en la puerta de mi cuarto. Espaciados, fríos. No abrí, no me moví. Solo cerré los ojos y recé lo primero que se me vino a la mente. Al día siguiente, revisé la grabación. La pantalla estaba negra, como si la cámara se hubiera apagado, pero el audio seguía grabando. Y lo último que se escuchó, antes de que se detuviera por completo, fue una voz. No hablaba, solo respiraba cerca del micrófono,
como si estuviera observándome mientras dormía. Después de lo que escuché en esa grabación, supe que esto ya no era solo una presencia, era algo que interactuaba, algo que estaba consciente de mí, y lo más aterrador, algo que quería ser notado. Así que empecé a investigar. No en internet, no había nada sobre mi casa, nada de accidentes, muertes o fenómenos raros. Todo parecía normal, demasiado normal, así que fui más atrás, a lo físico. Empecé por el sótano. Ahí encontré una caja vieja, llena de papeles y fotos en blanco y negro. Algunas eran de la casa antes de que la reformaran, pero había una foto que me dejó helado. Era el pasillo, ese mismo pasillo donde estaba la puerta. Solo que, en esa foto, la puerta estaba abierta, y al fondo, en el cuarto, había algo, una figura borrosa, como si alguien estuviera parado adentro. Pero lo más inquietante era que, al dorso de la foto, alguien había escrito a mano: "Nunca volver a abrir". Subí con la caja y se la mostré a mi mamá. Al principio no quiso mirarla, pero cuando leyó la frase detrás de la foto, se sentó lentamente en la silla y empezó a contarme la verdad. Me dijo que esa casa no siempre fue nuestra, perteneció a su abuela y antes a su bisabuelo. Nadie vivía en el cuarto detrás de la puerta, nunca, porque una vez, cuando ella era niña, su hermano la abrió, y después de eso, desapareció. No hubo rastros, no gritos, nada. Solo se levantó una noche, fue directo a la puerta, la abrió, y nunca volvió a salir. Los adultos dijeron que se escapó, pero ella lo sabía, porque antes de que él se fuera, le dijo algo que nunca olvidó. Ella me habla desde el otro lado. No quiso explicarme quién era ella. Solo me pidió que no volviera a acercarme a esa puerta, que si ya se había abierto, lo único que podía hacer era ignorarla y no responder jamás a lo que escuchara. Pero yo ya había respondido. La había abierto, había grabado, la había desafiado, y ahora era como si ella supiera mi nombre. Todo empezó a cambiar después de esa conversación con mi mamá. Ya no era solo miedo, era algo más. Era como si la casa reaccionara. Esa noche intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta parada al pie de mi cama. No me hablaba, no se movía, solo estaba ahí. Y cuando abría los ojos, desaparecía. Pero la sensación seguía. A eso de las 3:20 de la madrugada, me levanté. No porque escuchara un ruido. Esta vez fue distinto. Fue como si algo me llamara desde adentro, no con voz, con presencia. Fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo, y no era yo. No sé cómo explicarlo. Era mi reflejo, sí, pero tenía otra expresión. Mis ojos no parpadeaban al mismo tiempo que los míos. Y entonces vi algo más, ella, parada detrás de mí, silenciosa. Pero cuando me giré, no había nadie. Volví corriendo a mi cuarto, cerré la puerta, apagué las luces, me metí bajo las cobijas, como si eso me pudiera proteger, y en algún momento me dormí. Pero lo que vino después fue peor. Soñé que estaba otra vez frente a la puerta del pasillo, abierta, y esta vez entraba por voluntad propia. Dentro no había oscuridad, había un cuarto rojo, completamente cubierto de símbolos raros, como marcas talladas en las paredes. Y ella estaba ahí, esperando. No tenía rostro, solo una silueta femenina, con un velo oscuro. Me habló sin mover la boca. Su voz era como un eco dentro de mí. Tú abriste, tú entraste, ahora no puedes salir. Me desperté gritando. El sudor me corría por la espalda. Y el peor detalle, tenía tierra en los pies, tierra húmeda, como si hubiera caminado por un jardín o algo peor. Corrí al pasillo. La puerta seguía cerrada. Todo parecía normal, pero ya no sabía qué era real y qué no. Esa noche algo cambió. Ya no sentía que ella viniera desde el cuarto. Ahora sentía que estaba dentro de mí. Quise creer que todo había sido una pesadilla, que el sueño, la tierra en mis pies, el reflejo extraño, eran producto del insomnio, del miedo, pero dentro de mí ya lo sabía. Algo había cruzado, y no iba a irse así de fácil.
Pasaron días sin que nada extraño ocurriera. Pero no era paz, era la calma antes del colapso. Yo fingía normalidad, iba a clases, comía, hablaba con mis padres, pero todo era falso, porque en las noches ella seguía ahí, no hablaba más, solo me observaba, a veces desde la esquina del cuarto, a veces detrás de la puerta entreabierta del baño, y lo peor, a veces desde dentro de mis sueños, donde me hacía vivir cosas que ya no podía diferenciar de la realidad. Una noche, decidí hablar con mi papá. Le pedí que me dijera la verdad completa. Se quedó callado unos segundos, y luego me dijo algo que me dejó helado. A esa puerta no le pusimos seguro. Nadie lo hace, porque si quiere salir, sale igual. Le pregunté entonces por qué vivíamos ahí, si sabían lo que pasaba, y él solo respondió: porque a veces es peor irse. Hay cosas que no te siguen si las enfrentas, pero te persiguen si huyes. Ahí entendí que estaban resignados, que la puerta no era un misterio a resolver, era una presencia a tolerar. Esa noche ocurrió lo último. Me desperté sin saber cómo, parado frente a la puerta. Descalzo, la luz del pasillo estaba apagada, pero podía sentir que ella estaba al otro lado, y esta vez no tocaba, solo esperaba. No sé qué fuerza me movió, pero extendí la mano. Toqué el picaporte. Frío, pero no lo giré. No esta vez. En cambio, dije algo. En voz baja, sin saber de dónde venía esa frase: no soy tuyo. Y entonces, algo cambió. Un silencio espeso llenó el pasillo. La casa tembló, pero muy levemente, como si hubiera exhalado, y la puerta se cerró sola. Desde esa noche, no volvió a abrirse. No hubo más susurros, no más sueños raros. Nada. Pero cada tanto, cuando paso por ese pasillo, siento el picaporte tibio, como si alguien del otro lado todavía apoyara la mano ahí, esperando. Y cuando me detengo por más de unos segundos, juro que escucho mi nombre, dicho muy bajito, como una promesa, como una amenaza. La puerta sigue ahí, y ella también, solo está esperando que alguien más la escuche. Dicen que algunas puertas no se abren con llaves, sino con atención, que no necesitan un golpe, ni un crujido, solo que alguien las escuche. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya la escuchaste tú también.